El tema Nuevo León se ha convertido en un problema bastante serio. El presidente de la República hoy en su conferencia matutina señaló que si esto lo dejan seguir, la Suprema Corte, que es sobre todo la que está metiendo ruido y que se sesgó, pues obviamente a favor del PRIAN. Xóchitl Gálvez dice que la puerta está abierta. Por favor, hombre, eso ya es un despropósito monumental. ¿A poco de veras cree que bajo estos criterios tan poco claros, el descarrilamiento de una precandidatura, en el caso del Movimiento Ciudadano, ahora van a decirle sí, cómo no, vámonos con el PRIAN? Pues ese tiro que traen en Nuevo León. ¿Qué es lo que ha pasado en estos? Bueno, si lo quieren meter al tambos, es un hecho, que si lo quieren meter a la cárcel a Samuel García. Dice Alito Moreno que no tiene la menor pena en torno a estos hechos, que nadie lo descarriló, que se bajó solo por inexperto, ambicioso y mentiroso. Alejandro Moreno, el líder priista, aseguró que en 2024 MC va a desaparecer y advirtió que el gobernador de Nuevo León pronto tendrá que rendir cuentas. O sea que está la amenaza velada del líder del PRI. Lo dijo en un video que no está tan largo, pero quiero que escuche usted, porque esto es hasta una amenaza a Samuel García. A ver, de hecho, creo que no falto a la verdad cuando digo que Samuel García puede regresar a gobernar solamente enviando pues un oficio al Congreso de Nuevo León, porque es electo por el pueblo, no es impuesto, no es una cuestión que diga usted es algo extraordinario, no, simplemente retira su licencia y vuelve a gobernar, porque es el gobernador constitucional en funciones. Dice Alejandro Moreno Cárdenas, pues que a Alito le sucedió esto. Esta semana en Nuevo León no tiene desperdicio. Vamos a dejarlo claro, Samuel. Nadie te descarriló. Tú te bajaste solo por inexperto, por ambicioso y por mentiroso. Lo único que hizo el Poder Judicial fue garantizar que no atropellaras la Constitución. Un pequeño tramposo logrando el récord mundial de la precampaña presidencial más corta en la historia, a raíz de que entró en vigor su licencia. Su precampaña presidencial duró 40 minutos. No se pudo esperar ni al lunes y regresó corriendo cuando vio que le revisarían las cuentas y se publicarían leyes que ha escondido para que no haya transparencia en Nuevo León. Para intentar evadir la ley, ingresó decenas de juicios en Chiapas, Tamaulipas, la Ciudad de México y desde luego en el Tribunal Electoral y ante la Suprema Corte. Varios de ellos, por cierto, con documentos falsos. Perdió absolutamente todos, pues a pesar de sus 3 doctorados, es pésimo abogado y peor gobernador. Y cuando se vio perdido en los juicios, intentó tomar por asalto el Congreso de Nuevo León, usando funcionarios y militantes del partido de MC como golpeadores. Y él... Bueno, ya esa es la postura. Digo, Alito no tiene calidad moral para hablar del tema. En todo caso, sería alguien con calidad moral para hablar de este tema. Fíjese, la falta de pericia, de lógica, de sentido común de Xóchitl Gálvez. Luego, todo esto que ha ocurrido en Nuevo León, Xóchitl Gálvez y opositores abren la puerta a Movimiento Ciudadano tras retirada de Samuel García para 2024. La panista dijo que el Partido Naranja ya había tomado una decisión, pero que si querían hacer un proyecto juntos, ella escucharía. O sea, ¿quién la quiere escuchar? Desesperada, a ver si por ese lado pues se puede dar algo. Pero Samuel García fue duro en el comentario respecto a Xóchitl Gálvez. Samuel García responde a la oposición: Xóchitl seguirá en caída libre porque es la peor candidata. Dio respuesta a Alito Moreno y a Xóchitl Gálvez tras la publicación de 2 videos en sus cuentas de Twitter. Bueno, en sus cuentas de X, antes Twitter. El gobernador de Nuevo León dio respuesta a los videos que publicaron Alejandro Moreno y a Xóchitl Gálvez. A través de su cuenta de X, antes Twitter, minimizó los dichos de Alito Moreno en su contra. Sin embargo, lo llamó corrupto. Además, acusó al gobierno de estar usando todo el poder y todo el dinero en estas elecciones. Como el video del corrupto de Alito y Xóchitl son 3 cosas. Como decimos en el rancho: a chillidos de cerdo, oídos de carnicero. Xóchitl, seguirás en caída libre porque eres la peor candidata de la historia de México.
mexicanas y mexicanos ni un voto al PRIAN. La respuesta en sus redes sociales luego de esto que dio a conocer, tanto Xóchitl Gálvez como Alito Moreno, pues en un afán de sentirse graciosos. El presidente de la República advirtió de lo que está pasando en Nuevo León el día de hoy en su conferencia de prensa matutina. Advierte que posible golpe de estado del PAN y el PRI. Esto dijo el presidente de la República, que Samuel García representó una afrenta para el PAN y el PRI en la disputa por las clases media para las elecciones 2024. Esto dijo el presidente de la República en su conferencia de prensa matutina. Entre otras cosas, advirtió a Samuel García, gobernador de Nuevo León, de un posible golpe de estado del PAN y el PRI en su contra, es decir, la destitución del cargo. AMLO explicó que desde la alianza opositora de Nuevo León, el PRI y el PAN se le lanzaron con todo a Samuel García para impedir que compitiera en las elecciones 2024 del próximo 2 de junio. Además dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación guarda un papel fundamental debido a que sigue reconociendo a Luis Enrique Orozco Suárez como gobernador interino. En ese sentido explicó que no existe certeza respecto a quién es el titular del Poder Ejecutivo en Nuevo León, a pesar de que Samuel García reasumió el cargo el pasado 2 de diciembre. Samuel García inició su precampaña el 20 de noviembre, sin embargo, debido a la disputa con el Congreso local, reasumió la administración del Estado de Nuevo León menos de 2 semanas después. Y comunicó al gabinete que reasumí legal y formalmente las funciones. Lo he convocado el día de mañana a primera hora para seguir construyendo el nuevo Nuevo León. Primero, la desproporción del PRIAN en ese terreno, ¿no? O sea, primero lo tirotean y luego dicen, pues que no es correcto lo que hizo Samuel. Bueno, son asuntos meramente políticos y lo podrían destituir. Bueno, ahí creo que va a entrar hasta el Senado de la República, Y esto porque el Senado de la República es el garante del pacto federal. El senador Ricardo Monreal de Morena, el Monri, aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó partido en contra de Samuel García y eso ha generado este conflicto. El senador morenista aseguró que la Suprema Corte y el Tribunal están actuando de forma interesada e interfiriendo en el proceso electoral. A través de un video, esto fue lo que dijo Ricardo Monreal respecto al tema Nuevo León. Es muy probable que algunos senadores, sobre todo los del Movimiento Ciudadano, pidan la intervención inmediata del Senado de la República como garante del pacto federal y entonces pues podrían estar en acción los senadores, tomar una decisión y de hecho creo que la Suprema Corte tiene que sacar las manos de este proceso cuanto antes, porque están actuando de manera ilegal contra la Constitución y contra el Estado de Derecho. Esto fue lo que dijo Monri. La crisis política que se desató en Nuevo León por falta de entendimiento y de diálogo entre los poderes públicos, ejecutivo y legislativo, pero también por la falta de respeto a la voluntad del pueblo de esta entidad federativa, ha generado reacciones disímbolas, encontradas y dispares, y aunque son atendibles todas, algunas de ellas me parecen desproporcionadas. Luego de que el gobernador Samuel García decidiera regresar a su encargo constitucional, hay quienes afirman que no puede hacerlo, que está impedido e incluso que comete el delito de usurpación de funciones. Es alejado de la Constitución intentar impedir que asuma un puesto popular quien fue votado de la misma manera, dado que las características de estos cargos son irrenunciables. Y aun cuando haya solicitado licencia temporal para separarse de él, la persona servidora pública electa por sufragio universal puede retomar sus funciones cuando lo desee, incluso antes del plazo previsto en la licencia otorgada. Lo preocupante de este diferendo es la actuación tardía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que es alineada, el cual por su naturaleza debió haber sido el que resolviera este conflicto de fondo. Lo más grave además es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
decidió intervenir indebidamente en el proceso electoral en curso, es decir, extendió ahora a este proceso su diferencia con el Ejecutivo Federal, seguramente con acuerdos con la parte contraria al gobierno que actualmente está en funciones en México. Es muy delicado y muy grave para la vida institucional, para la vida democrática del país, que el Poder Judicial haya tomado tal decisión. Y llama la atención la forma de plantearla, así como la inédita manera de resolver el recurso en unas horas, admitiéndolo y resolviéndolo al mismo tiempo para otorgar la suspensión o la ampliación en la controversia constitucional. Las fuerzas políticas contendientes en la renovación presidencial deben tener extremo cuidado, porque la Suprema Corte ya tomó partido, lamentablemente. Lo más extraño es que los órganos jurisdiccionales afirman que debe mantenerse al gobernador interino por encima del gobernador electo popularmente. Vaya despropósito. Nos preguntamos, ¿cuál es el interés de la Corte y del Tribunal Electoral para seguir prolongando la crisis al no reconocer al gobernador constitucional del Estado de Nuevo León? Por fortuna, no todos los ministros y ministras piensan así. En ellos cabe la prudencia y la preocupación del giro que ha dado este órgano máximo de justicia. Ojalá prevalezca la sensatez. Pues es muy difícil que prevalezca la sensatez cuando es evidente que el poder máximo el órgano máximo de control del Poder Judicial de la Federación está sesgado. Y esto debe tener, como dice el Monri, y eso es una realidad, debe poner en alerta a los partidos políticos que no, que no van a ser, no se trata de beneficiar, pero la Suprema Corte interviene de forma indebida. Es un asunto meramente electoral. Se supone que el último reducto del Poder Judicial, bueno, pues en este caso de los procesos derivados de un proceso electoral como son las precampañas, sería el INE y el Tribunal Electoral. No, se metió la Suprema Corte, porque así se va a meter. Tiene que haber, y creo que el Senado de la República tiene todo en las manos para llamarla a comparecer a Norma Piña, aunque sea un poder autónomo, un extrañamiento, un citatorio para que comparezca ante el Senado de la República y explique cómo se atreve a violentar el pacto federal de los Estados Unidos mexicanos en un proceso electoral que está en marcha. Se tienen que cuidar también de ministras y ministros. Es cierto, no todos piensan igual, pero Norma Piña tiene un grupo que hace mayoría en ese máximo tribunal del país. Y si no ponen atención a esto, se entiende, queda muy claro que el Tribunal Electoral, en manos de Reyes Rodríguez Mondragón, en realidad también obedece las órdenes de Norma Piña. Y queda claro que esto que pasa en Nuevo León es algo que puede pasar en otros estados y en pleno proceso electoral de 2024 podría llegar a ser un problema muy serio. Y creo que antes que suceda eso, tiene que haber una acción inmediata por parte del Poder Legislativo, que sería el punto de equilibrio entre los partidos políticos, coaliciones y el Tribunal Electoral o los órganos electorales o electoralmente autónomos constitucionalmente. De otra forma, le dejan a Norma Piña todo el poder y va a hacer lo que le dé su gana. Esta crisis en Nuevo León en buena medida la está generando el Poder Judicial desde la Suprema Corte. ¿Cómo pretenden que un nombramiento interino por una licencia valga más que el voto ciudadano? Eso es de lógica simple, que está en acción. Lo que pueda suceder en 2024 creo que es una probadita de lo que vamos a tener. Más vale que la paren antes, más vale.